Hola amigos, buenos días. Estamos listos para iniciar una nueva etapa del viaje. De Xi'an tomaremos un avión a Nueva Delhi, en India. Ya estamos listos. Terminó nuestra base aquí en China, la maravillosa y ancestral China. Miren esos edificios. Increíble, ¿no? Estas torres inmensas. Y así es toda la ciudad, llena de pisos inmensos. Muchísimos edificios de gran tamaño. Nos despedimos llevándonos en el corazón un grato sabor de haber conocido el lejano oriente, literalmente el lejano oriente. Y bueno, conocer una gente maravillosa. Definitivamente los chinos es gente muy encantadora, muy amables, muy serviciales, muy cordial. Todo el mundo desea ayudarlo a uno. Nos vemos al otro lado. Chao amigos de Time Machine. Y miren esto amigos, lo que hay en el aeropuerto de Xi'an, pequeñas cabinas para tomar una pequeña siesta, relajarse. Vamos a ver si puedo grabar alguna de estas pequeñas cabinitas que hay aquí en el aeropuerto. En una parte que está muy silenciosa, la vamos a preguntar a las chicas. Y miren amigos, esta es la pequeña habitación que tiene su camita, su aire acondicionado, una mesita de noche, apenas para poderse pegar una siestica, una ventanita muy cómoda, pequeño televisor con DVD, qué bien. Hemos preguntado el precio y nos ha dicho que cuesta 150 yuanes, es decir, 70.000 pesos, tal vez 70.000 pesos echarse un foquito o un coyotito, como dirían los amigos que nos miran desde México. Bueno, nos vemos por el camino, chao. Y tomando nuestro avión de Cathay Airlines, procedimos a despedirnos de la República Popular de China para emprender una nueva etapa de nuestra aventura, no sin antes recordar los gratos momentos vividos en este maravilloso país de Oriente. De allí volamos directamente hasta la isla de Hong Kong. Durante el vuelo pudimos presenciar el hermoso atardecer y el caer de la noche profunda que nos permitió ver el túnel suboceánico, el cual hace parte del puente marítimo más largo del mundo. Momentos mucho después. Hola amigos, llegamos a India después de 9 horas de vuelo. Un poco cansados pero bien. Además que me tomé como 3 copas de vino, 4, entonces me dio como un mini guayabo. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver cómo nos va aquí en este nuevo destino. Nos vemos ahora. Y después de llegar al hotel cercano a la estación de trenes de Nizamuddin, procedimos a dirigirnos a la estación del mismo nombre, con el fin de anticiparnos y prever el abordaje del tren que nos llevaría al día siguiente al encuentro del mítico Taj Mahal en Agra. No obstante, la impresión que tuvimos de este barrio fue chocante. El desorden de las calles indias no tiene comparación. Vehículos, carretas y peatones comparten la vía pública. Su comercio informal le añade un toque extra al caos, y la sensación de inseguridad y la cultura de este país subcontinental nos marcaría para siempre, confirmando la frase que dice: a India la odias o la amas. Las comidas callejeras preparadas con informalidad y los fuertes olores de las especias le añadían un ingrediente extra a los sentidos, ya de por sí sobreestimulados, y asombrados de ver a las personas que caminan descalzas por las insalubres calles de una metrópolis inmensa. Y después de mucho preguntar, al fin pudimos obtener información sobre la plataforma desde la cual saldría nuestro tren a la ciudad de Agra. Y miren amigos, los micos en plena estación del tren. Pero son micos salvajes, no se les puede ni siquiera ni mirar. Increíble este Nueva Delhi. Una de las principales ventajas de hospedarnos en este barrio fue la de la proximidad a uno de los hitos arquitectónicos de la UNESCO. Desde allí, y sin mucha complicación, resultaba fácil visitar la primera de las tumbas jardín, la cual fue edificada para servir de mausoleo al segundo emperador mogol Humayun. En esta tumba, una de las primeras tumbas jardín del subcontinente indio, reposan los restos del emperador y varios de los miembros de su corte. Y ante el caos reinante en la ciudad de Nueva Delhi, estos sitios se convierten en verdaderos oasis de paz y tranquilidad para los sentidos.
Y después de recorrer la muralla fortificada que rodea este recinto, procedimos al encuentro del sepulcro centenario del emperador que cimentó las bases de estas asombrosas y extraordinarias estructuras. Y después de atravesar dos inmensos portales y admirar la belleza de las mujeres indias y su particular forma de vestir, nos maravillamos observando sus vestimentas llamadas sari, para finalmente encontrarnos cara a cara con la magnificencia de un mausoleo rojo, edificio que resultó ser un verdadero deleite para el corazón y los sentidos. Tiempo después, procedimos a dirigirnos a otro de los sitios icónicos de la arquitectura en Nueva Delhi, no sin antes sumergirnos nuevamente entre el caos de las calles y avenidas de esta inmensa ciudad, sumergiéndonos en una multitud de personas y vehículos que ocupan de manera caprichosa cada centímetro de las calles. Y allí, frente al caos y la indigencia, nos topamos con un puñado de jóvenes que se divertían con la práctica del cricket, deporte multitudinario y de máxima popularidad en el subcontinente indio. Y por fortuna y tranquilidad, la policía siempre patrullando y manteniendo el control social. Y preguntando cuál era el ingreso para la fila del templo religioso, nos pusimos en la línea para maravillarnos con esta fastuosa construcción del patrimonio de la humanidad. Este templo, llamado el Templo del Loto, en alusión a la flor de loto, está consagrado a una de las religiones del mundo llamada Bahaísmo, la más contemporánea de las religiones, con el mayor número de adeptos en la actualidad, y con una figura imponente y armónica. Dicho templo se alzaba sobre el horizonte bajo una despejada y soleada tarde que marcaba el fin del día y anunciaba la llegada de la noche. Y allí, en la mitad de la avenida principal, se ubicaban unos fieles que le ofrecían a los visitantes unas bolsas de fibra plástica con el único fin de guardar los zapatos en un casillero. En muchos de los templos de la India es común que se descalcen las personas como señal de reverencia y humildad, no sin antes sorprendernos con los pies rojos de algunas mujeres que engalanan sus extremidades con pulseras y anillos en los dedos de sus pies, y en algunos casos con uñas largas fuera de lo común para los estándares occidentales. Algunos centímetros más tarde. Y nuevamente sumergiéndonos en las bulliciosas y caóticas calles de Nueva Delhi, procedimos a buscar un lugar donde comer, un poco temerosos de las prácticas culinarias de las comidas callejeras indias. Bueno amigos, algo muy interesante que les quiero contar de India es que hace poco el gobierno le declaró la guerra al plástico. India es uno de los países que más contamina de plástico los océanos del mundo, y precisamente para revertir esa tendencia el gobierno prohibió el uso de plástico en todas sus formas. Entonces uno encuentra pues los vasos de papel, obviamente, pues los pitillos de papel como siempre se habían hecho en el pasado, y no sé por qué no lo cambiaron. Y lo más interesante de todo, las cucharitas de palo para poder uno comerse su helado, delicioso helado. Bueno, esta es la mejor parte del paseo, aparte de las noticias positivas que protegen el medio ambiente, comer helado. Bien amigos, nos han traído nuevamente el menú vegetariano de la noche. Hoy pedí menú vegetariano. Entonces vamos a traer una hamburguesa